Imagina estar de pie en lo más profundo de la selva colombiana, en una región tan remota que ni siquiera aparece con precisión en los mapas digitales. El aire es denso, el suelo cruje bajo tus botas. A lo lejos, un susurro persistente emana desde las entrañas de la tierra. No es el viento, no es un animal, es agua, agua que fluye donde no debería haberla. Un equipo de geólogos se detiene. Revisan sus instrumentos. Las lecturas son completamente ilógicas. Bajo sus pies, algo colosal está en movimiento. Y entonces sucede. Una grieta en la roca apenas visible se convierte en el portal hacia uno de los hallazgos más impactantes de la historia natural de América Latina. Un descenso de vértigo por túneles oscuros y húmedos revela un espectáculo imposible. Ante ellos, un río subterráneo que se extiende más allá de lo que alcanzan a imaginar. Un gigante oculto que ha corrido en silencio durante siglos, protegiendo en su interior secretos que podrían cambiarlo todo. No es una simple corriente de agua. Es una autopista líquida que serpentea bajo el departamento de Antioquia con una fuerza asombrosa. Más de 440 kilómetros de longitud. Cavernas tan amplias que podrían albergar edificios enteros y una biodiversidad nunca antes documentada. Estamos ante el río subterráneo más grande del mundo confirmado por exploraciones directas, escaneos tridimensionales y drones subacuáticos. ¿Cómo fue posible que algo de esta magnitud permaneciera oculto tanto tiempo? ¿Qué otras maravillas podrían existir bajo nuestros pies? Y lo más importante, ¿qué significa este hallazgo para el futuro de Colombia y del planeta? Esta es una historia que no puedes perderte, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una proeza científica. Es un recordatorio de que el mundo todavía guarda secretos insondables. Hoy, te llevaremos al corazón de esta maravilla oculta bajo la superficie. Acompáñanos a explorar el río que podría cambiarlo todo. Durante siglos, el subsuelo de Colombia ha sido un enigma. Se ha buscado oro, petróleo, minerales. Pero nadie imaginó que, en lugar de riqueza tangible, el país escondía un tesoro aún más valioso. Un río invisible que fluye sin descanso bajo las montañas. Y aunque su descubrimiento ocurrió en el año 2025, la historia que lo hizo posible comenzó mucho antes. En la región del suroeste antioqueño, los campesinos hablaban desde generaciones pasadas de un latido de la tierra. Algunos creían que era un espíritu dormido. Otros decían que se trataba de un río encantado que rugía bajo las montañas. Pero, como suele suceder con las leyendas, la ciencia no prestó demasiada atención hasta que el terreno empezó a hablar. Pequeños hundimientos, vibraciones leves, vegetación anómala y la misteriosa presencia de humedad en zonas secas encendieron las alertas. Un grupo de investigadores colombianos decidió entonces mirar más allá de la superficie. Aplicaron técnicas modernas como la tomografía de resistividad eléctrica y el radar de penetración terrestre, esperando encontrar alguna cueva o tal vez un manantial oculto. Lo que detectaron superó cualquier predicción. Bajo el suelo de Urrao y sus alrededores aparecieron patrones imposibles de ignorar. Líneas de baja densidad que se extendían por decenas, luego cientos de kilómetros. Se trataba de un sistema kárstico vasto, moldeado durante millones de años por la disolución de roca caliza. Era una red subterránea, pero no estaba vacía. En su interior, algo fluía con potencia. La hipótesis de un gran río subterráneo empezó a tomar fuerza. No era una ilusión óptica de los instrumentos. No era una acumulación de agua estancada. Era un caudal constante, profundo y de proporciones colosales. ¿Y si la leyenda del latido de la montaña no era un mito, sino una advertencia? ¿Y si Colombia ha estado todo este tiempo parada sobre una joya natural oculta? La comunidad científica, entre escéptica y fascinada, organizó una expedición sin precedentes. A partir de ese momento, comenzó una carrera contra el tiempo, el miedo y la oscuridad. Porque lo que había bajo el suelo no solo era agua. Era una cápsula del tiempo natural, y apenas estaban empezando a abrirla. El día del descenso comenzó con nerviosismo y silencio. Los equipos multidisciplinarios de geólogos, espeleólogos y biólogos colombianos e internacionales sabían que estaban a punto de enfrentarse a lo desconocido. Con trajes térmicos, arneses y sensores de última generación, comenzaron a internarse por una grieta natural recientemente expuesta tras un pequeño derrumbe. Durante las primeras horas, todo fue estrechez y oscuridad. Rocas húmedas, temperaturas inestables y el eco inconfundible de gotas de agua golpeando la piedra.
Pero al cruzar una galería particularmente angosta, el aire cambió. Se hizo más fresco, más denso, y de pronto, la caverna se abrió y apareció ante ellos una imagen que parecía sacada de otro mundo. Un río ancho, profundo, fluyendo con fuerza en la oscuridad absoluta. El río Organal, como lo bautizaron después, era real. Una corriente viva que serpenteaba en total silencio bajo las montañas antioqueñas. Sus aguas increíblemente puras chocaban contra formaciones de roca caliza moldeadas durante milenios. El techo de la cueva se alzaba como la bóveda de una catedral natural, con estalactitas gigantes brillando con la humedad del ambiente. Era como si la tierra hubiese creado su propia catedral secreta. Los primeros análisis indicaron algo aún más asombroso. El río no solo fluía en línea recta, sino que atravesaba cavernas colosales, muchas de ellas nunca antes documentadas. Las mediciones iniciales arrojaron una longitud mínima de 440 kilómetros, aunque los expertos creen que podría extenderse aún más. Algunos tramos llegan a estar 300 metros bajo la superficie, lo que lo convierte en el sistema subterráneo navegable más profundo y largo que se haya explorado de forma directa. Además, su volumen de agua activa es tal que podría abastecer a ciudades enteras durante décadas sin agotarse. El caudal es tan poderoso que ha tallado paredes y cámaras con formas perfectas, como si fueran esculturas naturales escondidas del mundo. Pero más allá de las cifras, lo que impresionó a los exploradores fue la sensación. Estaban dentro de algo que parecía vivo, pulsante. Un organismo en movimiento que había escapado de todos los mapas, de todos los radares, hasta ahora. Y así comenzó la verdadera misión: descubrir todo lo que el río Organal guarda en su interior. Lo que al principio parecía solo un descubrimiento geológico, pronto comenzó a desatar una reacción en cadena que nadie anticipó. El hallazgo del río Organal no solo cambió lo que sabíamos sobre los sistemas kársticos en América del Sur, redefinió por completo el mapa hídrico del continente. A los pocos días de la expedición inicial, imágenes tridimensionales del interior del río se hicieron virales en redes científicas. Las cavernas iluminadas artificialmente revelaban estructuras naturales de una belleza sobrecogedora. Pero no era solo estética. Lo que fluía allí abajo tenía implicaciones trascendentales. El Organal era una reserva activa de agua dulce de volumen incalculable en un planeta que atraviesa una crisis hídrica sin precedentes. ¿Y si Colombia estuviera sentada sobre uno de los recursos estratégicos más valiosos del futuro? El Ministerio de Medio Ambiente colombiano convocó de urgencia a expertos nacionales e internacionales. La UNESCO solicitó acceso a la información. La NASA y la Agencia Espacial Europea ofrecieron satélites y tecnología de penetración de superficie para mapear el entorno desde el espacio. Y mientras los científicos debatían su origen, el gobierno comenzaba a considerar el Organal como patrimonio natural de interés mundial. Pero el efecto dominó no se limitó a las instituciones. Las comunidades locales comenzaron a reaccionar. El descubrimiento generó un renacer de identidad en los pueblos de Antioquia. Leyendas ancestrales que hablaban de ríos ocultos que alimentan la montaña recobraron sentido. Algunos líderes indígenas propusieron declarar al río como ser vivo con derechos, al igual que se ha hecho con ríos sagrados en India o Nueva Zelanda. Y aún había más. Las universidades de todo el país abrieron líneas de investigación específicas para estudiar el impacto del Organal en la biodiversidad subterránea, en la climatología regional e incluso en la historia precolombina. Se encontraron señales de que antiguas culturas podrían haber conocido este sistema y lo hayan considerado parte de su cosmovisión. Algunos grabados en rocas cercanos a la entrada del sistema parecen representar serpientes líquidas, símbolos que hoy adquieren un nuevo significado. Lo que había comenzado como un rumor geológico en una montaña olvidada ya estaba escribiendo la historia natural, cultural y espiritual de Colombia, y la ciencia apenas estaba empezando a entender su verdadero alcance. A medida que avanzaban las exploraciones del río Organal, comenzaron a surgir preguntas. ¿Cómo pudo una estructura de tal magnitud pasar desapercibida por tanto tiempo? ¿Qué eventos geológicos fueron necesarios para que este coloso hídrico se formara y se mantuviera intacto durante siglos? La ciencia se encontraba ante un enigma sin precedentes. La primera gran teoría apunta a que el Organal no es un río común, sino parte de una estructura hídrica ancestral formada hace más de 10 millones de años, cuando los Andes aún estaban en pleno proceso de levantamiento. Se cree que al formarse los pliegues montañosos, el agua quedó atrapada en las capas de roca caliza y comenzó a disolver lentamente el terreno,
creando una red de túneles que terminaría por convertirse en el río subterráneo más grande jamás explorado. Pero otros investigadores proponen una hipótesis aún más audaz, que el Organal es tan antiguo que podría ser un remanente de un sistema fluvial prehistórico, anterior incluso a la formación actual de los continentes sudamericanos. Un fragmento de un mundo perdido que ha permanecido activo, fluyendo en la oscuridad como una cápsula de tiempo líquida que ha resistido todas las eras. ¿Y si este río fuese testigo silencioso del paso de civilizaciones que jamás conocimos? La posibilidad de que culturas indígenas precolombinas conocieran su existencia ha cobrado fuerza. Algunas investigaciones recientes señalan la presencia de petroglifos en cavernas cercanas donde aparecen símbolos relacionados con agua, serpientes y caminos subterráneos. ¿Pudieron haber venerado al Organal como una divinidad? Es posible que hayan encontrado formas de interactuar con el río sin adentrarse físicamente en él. Incluso desde el campo de la biología evolutiva han surgido teorías fascinantes. Algunos científicos creen que las especies descubiertas en el río, peces ciegos, crustáceos translúcidos y bacterias extremófilas, podrían tener un origen paralelo al de la vida en la superficie, evolucionando de forma independiente durante millones de años. Esto convertiría al Organal en un laboratorio viviente sobre cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas, e incluso arrojar pistas sobre posibles ecosistemas subterráneos en otros planetas. En este río colombiano, ciencia y mitos se entrelazan, y lo que antes era solo un rumor enterrado bajo tierra ahora se perfila como uno de los mayores enigmas del planeta. Con cada nuevo hallazgo en el río Organal, una verdad incómoda comienza a tomar forma. El descubrimiento es tan extraordinario como frágil. La misma maravilla natural que hoy deslumbra al mundo científico podría mañana enfrentarse a su destrucción si no se toman decisiones rápidas, firmes y éticas. El ecosistema del Organal ha estado completamente aislado durante miles, quizás millones de años. No ha sufrido la contaminación del aire, la luz solar ni la alteración humana. Pero su equilibrio podría colapsar con tan solo una chispa, un acceso sin control, un derrame, un mal manejo del turismo. La presencia humana, si no se regula, puede convertirse en su mayor amenaza. Y no hablamos solo de ecología. Este río contiene millones de metros cúbicos de agua dulce en su estado más puro. En un mundo donde el agua se ha convertido en oro, las corporaciones ya han comenzado a mirar hacia Antioquia con un interés inquietante. Algunas empresas han propuesto proyectos turísticos. Otras investigan su potencial para abastecer industrias o ciudades cercanas. El dilema es, desarrollo o conservación. ¿Qué harías tú si debajo de tu tierra corriera un tesoro tan valioso pero tan vulnerable? Por otro lado, el acceso mismo representa un reto. Las cavernas del Organal no están preparadas para recibir cientos de visitantes. Un solo paso fuera del camino podría alterar una colonia de bacterias únicas o destruir una formación geológica que tardó siglos en esculpirse. Por eso, organismos como la UICN han hecho un llamado a proteger el río antes de promoverlo. El gobierno colombiano ha iniciado gestiones para declarar el río como zona intangible, con acceso limitado exclusivamente para investigaciones científicas. También se propone crear un centro de conservación y monitoreo en Urrao que funcione como punto de control y divulgación educativa. Pero los intereses económicos presionan desde el otro lado, porque lo que está en juego no es solo el futuro de un río. Es la prueba de que todavía existen lugares vírgenes en la Tierra. Es la posibilidad de demostrar que el ser humano puede elegir proteger en lugar de explotar. ¿Y si fallamos con el Organal? ¿Qué esperanza queda para el resto de los secretos que aún duerme el planeta? Mientras los expertos continúan descendiendo por las cavernas del río Organal, una sensación de asombro y responsabilidad se extiende como el propio cauce subterráneo. Este no es solo un río escondido. Es una advertencia, una oportunidad. Un recordatorio de que aún quedan misterios tan vastos y delicados como este, ocultos justo debajo de nuestros pies. En un mundo donde el ser humano ha cartografiado casi cada centímetro de la superficie terrestre, el Organal nos dice que no lo sabemos todo, que aún hay capítulos enteros de la historia natural por escribir y que quizás lo más profundo de la Tierra sigue latiendo con secretos que no estamos listos para comprender del todo. Pero esta historia no puede terminar aquí. Las investigaciones continúan, las teorías se multiplican y la presión por conservar este santuario natural aumenta. Lo que se decida hacer con el Organal marcará un antes y un después. ¿Será un ejemplo de conservación global o un caso más de explotación disfrazada de progreso?
¿Qué pasará si este hallazgo despierta una nueva fiebre por explorar los ríos ocultos del planeta? Porque si algo ha quedado claro con este descubrimiento es que el mundo subterráneo es mucho más vasto de lo que creíamos. Y Colombia podría ser solo el inicio. Hay regiones enteras del Amazonas, los Andes y la Patagonia que aún no han sido exploradas con tecnología moderna. ¿Cuántos otros ríos invisibles estarán esperando a ser encontrados? ¿Y tú? ¿Lo habías imaginado? ¿Sabías que tan cerca de Urrao, en lo más profundo de Antioquia, la Tierra escondía un titán líquido que fluye desde tiempos inmemoriales? Y si este viaje te impactó, no puedes perderte el que hicimos sobre los volcanes enanos ocultos en la Ciudad de México y Morelos. Un descubrimiento que podría cambiar por completo la forma en que entendemos el riesgo volcánico en zonas urbanas.